Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a concluir el tema que hemos debatido a lo largo de esta semana. Es sobre la iniciativa de reforma del presidente López Obrador en materia eléctrica. Quizá el cambio más importante que está proponiendo el presidente durante este sexenio. Después va a estar con nosotros Eduardo Guerrero, con él vamos a analizar la situación en el estado de Guerrero, tras el incendio de la discoteca Baby O allá en Acapulco, un ícono del puerto de Acapulco. Y para terminar, ahora que es octubre, el mes de concientización sobre el cáncer de mama, va a estar con nosotros María Luisa Guiza Ortega para hablar de los programas de detección oportuna del combate de esta terrible enfermedad. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, a lo largo de esta semana hemos estado debatiendo sobre la iniciativa de reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador al Congreso. Hemos llegado a la conclusión de que quizás sea la iniciativa más importante de este sexenio por el contenido mismo de la reforma, por las implicaciones económicas y desde luego por todo el tema político que está alrededor de esta reforma. Quisimos también desde luego debatir este tema con nuestra mesa de los jueves. Saludo a Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches. Hola Leo, hola Sabino, Luis, auditorio. Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. Blanca, Luis. Y Luis de la Calle, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Sabino, Blanca, buenas noches a todos. Me abruma sus libros, qué barbaridad, no, siento que se nos van a venir encima esa cantidad enorme de esa biblioteca impresionante de nuestros panelistas. Pero no dan mucha luz sobre los temas, creo. Bueno, vamos al tema, vamos a entrarle al toro, como dicen los taurinos. Luis de la Calle, ¿qué nos dices de esta reforma? ¿Cómo la viste? Bueno, yo creo que como bien decías tú al principio, Leo, es una reforma muy importante que merece ser discutida en sus méritos y que es definitoria de quizá dos visiones del tipo de país, del tipo de economía que queremos. Una está centrada, digamos, en la intención original de las reformas al artículo 25 de la Constitución en 1983 de la Rectoría Económica del Estado. Y la otra está en tener, digamos, una economía de mercado basada en una economía mixta, donde hay participación pública y participación privada, pero no hay una exclusividad en términos del Estado. Entonces ese debate es un debate muy viejo, es un debate no solo mexicano, y que curiosamente cuando se hicieron estas reformas en 83, impulsadas curiosamente bajo la presidencia del presidente de la Madrid, al principio de su sexenio, pues inició lo que hoy en día el presidente López Obrador conoce como el periodo neoliberal. O sea, la intención de poner la Rectoría Económica del Estado en la Constitución, en los hechos, dio el banderazo de salida al periodo neoliberal de la economía mexicana. Neoliberal más o menos, ¿no? Con cierto nivel de neoliberalismo. Hay todo un debate sobre si realmente fue neoliberal. Pero bueno, es interesante esa. Entonces, un poco la propuesta que tenemos hoy en día es volver a revisar ese tema. El problema es, desde el punto de vista de los hechos y los cambios que ha habido en el mundo en los últimos años, es que en estos 30 y tantos años, pues no solamente cambió el mundo, no solamente cambió la tecnología para la producción de energía eléctrica y su distribución, sino que también cambió, digamos, la inserción de México en el mundo, porque en 83 la economía mexicana era una economía relativamente cerrada, hoy es una economía abierta, tenemos un conjunto de tratados de libre comercio con las principales regiones del mundo, y en todos ellos tenemos ciertas disciplinas sobre la participación privada en distintos sectores. Y estos tratados se construyen en el ámbito de inversión y servicios a través de lo que se llaman listas negativas. Es decir, todo está abierto, excepto esto que yo me reservo solamente para mí. Y México no tiene reservado
ni la generación ni la comercialización de energía eléctrica en esos tratados. Entonces, una reforma constitucional que revierta la apertura que México ha hecho en materia de energía eléctrica tiene consecuencias importantes económicas, jurídicas y políticas en México, pero también las tiene en el extranjero por los compromisos que ha asumido México en los últimos años al respecto. Muy bien. De hecho, déjame aprovechar que Sabino, si no mal recuerdo, eres abogado, ¿verdad, Sabino? Entonces, Algo hay de eso. porque aquí hay una primera, lo que dice Luis es que esto podría contravenir los tratados de libre comercio, pero si bien entiendo en la jerarquía de la ley en México, la Constitución está por arriba de los tratados internacionales, entonces lo que prevalecería es, digamos, lo que manda, lo que ordena la Constitución, que en este caso sería el monopolio de la CFE en el tema eléctrico. ¿No es correcto esto? Ya no, ¿Ya no? en términos de convencionalidad, los acuerdos internacionales de México tienen una jerarquía constitucional. O sea, ya no podemos suponernos en una ínsula solitaria, sino que todas las convenciones y acuerdos internacionales que tiene el país pueden tener un acuerdo similar al de la Constitución. Entonces, digamos, digo, esto es muy importante porque quiere decir que si contravienen los tratados internacionales, sí podría dar pie a una serie de litigios muy importantes, ¿no? Sin lugar a dudas. Ok, perfecto. Déjame ahora, voy con Blanca, rápido, Blanca. Decía Luis que son dos visiones de México, pero dos visiones realmente muy antiguas. O sea, yo recuerdo, y lo he estado recordando a lo largo de esta semana, el libro de Carlos Tello Macías y de Rolando Cordera, México, la disputa por la nación, de hace 30 años, de 1981, donde hablaba precisamente de esos dos modelos, vamos a llamarlos el neoliberal y el nacionalista. Bueno, en algún sentido, Leo, esta es una discusión que viene de muy lejos, digamos. Sí. ¿Sí? Qué tanto mercado y qué tanto Estado Sí. va mucho más atrás que en los 70s. No, y de México, casi ¿no? y de México. Claro. Digamos, a nivel internacional, pues durante el siglo XIX, ¿no? Ya sabíamos que había unos que estaban más a favor del mercado, otros que estaban más a favor del Estado, y ahora lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Ya lo hablábamos en el programa pasado. Hay un regreso en muchas partes del mundo del Estado. Lo estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos muy claramente. ¿Sí? No necesariamente, en materia energética están intentando que sea por el lado, digamos, de apoyar las energías renovables y detener el cambio climático a través de acción muchísimo más grande de parte del gobierno federal norteamericano. Entonces, creo que esta no es de que si es vieja o nueva, es un balance que ha ido cambiando, que va cambiando a lo largo del tiempo. Y estamos ahora en una coyuntura crítica a nivel internacional, me parece, cuando menos en Occidente, en donde el modelo que fue dominante en los últimos 30 años, en donde se pensó que básicamente el Estado estaba para soportar al mercado y hacerlo funcionar de manera correcta, ahora está regresando la idea según la cual el Estado tiene que hacer más que eso. El Estado tiene que compensar las cosas que no hace bien el mercado y de plano ocuparse de ciertos asuntos que el mercado sencillamente no puede procesar, incluso cuando está funcionando de manera correcta. Hay dos aspectos, y ya lo mencionabas tú desde tu introducción en esta discusión sobre la reforma eléctrica, esta iniciativa de reforma constitucional que ha planteado el presidente de la República. Primero está lo que yo denominaría el aspecto técnico-económico-social, por un lado, y por otro lado, la dimensión política. ¿Qué tanto se va a poder pasar o no se va a pasar esta reforma constitucional, dado que Morena y sus aliados no cuentan con los números para hacerlo ellos solos? Sí. Lo primero que querría decir es que el tema es central en la agenda del presidente López Obrador. Esto no es nuevo, sabemos que el sector energía en general es centralísimo a su visión del mundo y a su agenda de país, su agenda de gobierno. No hay que desdeñar ese asunto. En lo que hace al primer aspecto, al técnico, digamos, económico, social, se han mencionado desde mi punto de vista, yo no soy experta en estos temas, pero recogiendo, digamos, lo que se ha dicho en este programa y en otros foros, y se ha escrito muchísimo sobre el tema, hay como tres señalamientos de los críticos de esta iniciativa. Uno, la viabilidad técnica y económica de la iniciativa. Básicamente va a tener CFE o el gobierno mexicano, el Estado mexicano, los recursos para poder realmente generar la cantidad de energía eléctrica al precio que se requiere para que el país pueda crecer
quisiéramos crecer. ¿Sí? El segundo tiene que ver con los costos de litigio, tanto, digamos, los litigios que emprenderán muchas empresas nacionales e internacionales basándose en sus propios contratos y también en acuerdos internacionales. Ahí se han hecho cálculos de, yo no sé, de evaluar, me gustaría mucho saber la opinión de Luisa, hay quienes han dicho que incluso podría llegar a ser del tamaño del FOBAPROA, esos costos de los litigios, no tengo idea si esto es correcto o no. Finalmente, un tercer costo muy importante que se ha mencionado mucho es que esta contrarreforma llamada por los críticos en el sector eléctrico, que echa para atrás, digamos, la apertura, el que pudiera entrar el sector privado a la generación, distribución, etcétera, de electricidad, bueno, distribución menos, que aunque está concentrado en electricidad, lo que está mandando como mensaje, dicen los críticos, es algo que está generando mucha incertidumbre y que va a deprimir mucho la inversión, cuando lo que necesitamos es más inversión privada para poder tener mayores tasas de crecimiento económico. Entonces, esas son, digamos, las tres grandes áreas de problemas. Sí. Creo yo que lo que frente a eso dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador, es que está en efecto manejando otro paradigma, en el centro del cual está la soberanía energética. Y un segundo elemento, la idea de que hay ciertos costos que hay que pagar en términos, digamos, de eficiencia económica, con tal de asegurar el suministro seguro de una cosa tan importante como es la energía. Esa es la visión detrás, en el fondo, de Andrés Manuel López Obrador. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es una visión distinta que aquella que pone en el centro la eficiencia económica. Muy bien. Y el precio, y bajar los precios. Sabino, adelante. Mira, yo creo que hay que trasladar esta conversación porque yo quisiera analizar la reforma energética del presidente en clave política, no de políticas públicas. Me parece que la reforma es muy mala. Me parece que eso hasta López Obrador lo sabe y creo que no puede transitar. Los costos económicos de la reforma planteada no son para que transite. Bastaría una simple charla con Rogelio Ramírez de la O, con Marcelo Ebrard, mañana escuchar al secretario de Estado Blinken para saber que eso no transita. Yo creo que hay que leerlo en clave política. Pues depende del PRI, Sabino. A eso voy ahorita, pero yo creo que el presidente está obteniendo un gran rédito político en una estrategia política en donde López Obrador sigue siendo ese gran desconocido, a pesar de que lo vemos todos los días, siempre saca un as bajo la manga, y el presidente está, en primer lugar, empezando a construir el 24 a partir de esta iniciativa, poniendo los términos de la conversación entre conservadores y liberales, regresando a la lógica de sus bases. López Obrador tiene una crisis de legitimidad que poca gente está leyendo. No es un problema de popularidad, sino de legitimidad política. Sus bases están considerando que el presidente López Obrador no es suficientemente de izquierda. Y López Obrador con esta reforma le está hablando a sus duros, a los 14 millones de hace 12 años, a los 15 millones de hace 6 años y a los 30 millones. Ahí había unas bases sociales a las que está recuperando. Está además dividiendo el bloque opositor. Les está diciendo su Va por México no funciona. Está tratando de debilitar al PRI. Él sabe perfectamente bien que hay 4 asambleas en las que el PRI se dividió con este tema y sabe que el PRI no puede votar en bloque esta reforma. Está probando a sus liderazgos en el Senado. Está probando sus liderazgos en la Cámara de Diputados. Está buscando a sus leales, va a movilizar a la gente a la calle a partir del 20 de noviembre, va a regresar a las plazas con este tema. O sea, la reforma eléctrica es una forma de movilización política. Yo no lo leo en clave de política pública, sino de política. Y en el tema de política, si el presidente saca su reforma, gana, y en términos políticos, si no saca su reforma, gana. También. Porque él lo que está pretendiendo es reforzar esa agenda política. Tenemos que discutir si va a pasar o no en la Cámara de Diputados, pero yo creo, como aquí lo hemos dicho, que el PRI no va a tener una posición uniforme. Y es mentira que necesite los 70 votos del PRI. En un quórum perfecto sí, pero en la lógica de un quórum normal de la Cámara de Diputados, con 50 legisladores que no vayan a la Cámara, necesita 20 de aquí de allá, uno de MC, algún perredista arrepentido y 20 priistas que puedan sumarse a la causa. Y con eso podría tener, ¿eso hace una reforma constitucional? No, falta el Senado, falta un proceso, pero él ya detona un proceso político, ya nos metió a todos a esta discusión
y estamos discutiendo las cosas finas de la política pública, del monopolio no se vale, del Estado contra el mercado, cuando realmente lo que él quiere es un proceso de movilización política. ¿Al presidente le importa esta reforma? Yo diría, sí, pero poquito. Sí está en su agenda, pero si no sale, no pasa nada para él. No es este el momento de la reforma energética del presidente y va a estresar al sistema. Los priistas han ido a negociar uno por uno allá con él. Hay gobernadores que han ido a verlo y hay un proceso de negociación. Aquí lo hemos dicho. Moreira está al frente de la Jucopa. El gobernador de Sinaloa es embajador en España. Aprobaron la ley de la Armada. El proceso de negociación se ha ido dando. Ahora los está estresando a todos y los va a colocar de frente a decir sí o no. Y él quiere saber con cuántos priistas cuenta. Y él quiere ver de qué tamaño puede ser la pepena residual del priismo nacionalista. Él ya sabe que tiene al PAN en contra, quiere ver cuántos del Movimiento Ciudadano pueden jalar con él, y él está probando, haciendo un censo político con este ejercicio de la reforma. ¿Pero pasa o no pasa? A ver, ¿tú qué crees? ¿Pasa o no pasa la reforma? Yo creo que sí tiene los números para que pase en la Cámara de Diputados, no esta, no así. No. Pero el PRI le va a cambiar algunas instituciones que queden, a lo mejor queda la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a lo mejor queda la CENACE, a lo mejor modifica el tema de los permisos. Me queda clarísimo que el litio no pasa y si no, pregúntenle a litio, no va a pasar de ninguna manera el tema del litio. Yo creo que en eso hay un consenso, pero yo tengo la impresión de que la reforma va a pasar con algunas cosas. ¿Es la reforma perfecta del presidente? No. Si él decide no moverle ni una coma, no pasa como está. Es evidente y él lo sabe. Ok, a ver. Él sabe lo mala que es la reforma. Yo por lo que veo, Luis, no sé qué opinas tú, pero veo muy tranquilo a los mercados para ver por el tamaño de esta reforma. Y creo que los mercados están descontando lo que dice Sabino, que la reforma tal cual la mandó el presidente no va a pasar, o simple y sencillamente no va a pasar. O no pasa o pasa con muchos cambios. ¿Tú cómo la estás viendo? Bueno, yo creo que hay dos explicaciones adicionales. Una es, y si pasa, no se implementa, ¿no? Porque no es realista, el costo económico es muy grande, etcétera. Entonces, en los hechos no se materializa como tal. Esa es una. Y la otra es, los mercados están preocupados con muchas otras cosas ahora que están sucediendo en Estados Unidos. O sea, lo que mueve a los mercados es lo que sucede en Washington hoy en día, en la Reserva Federal y en el Congreso de Estados Unidos en términos de los paquetes de Joe Biden. Entonces, digo, en México no. O sea, el 95% de la fluctuación de los mercados hoy en día es de origen extranjero. Pero perdón, Luis, una incorporación como la que está proponiendo el presidente López Obrador de un artículo transitorio que dice que se va a cancelar los permisos y los contratos ya firmados, antes eso hubiera sido pues la hecatombe para la economía mexicana. Ya no lo es. Sí. El presidente López Obrador hubiera hecho un anuncio de esta naturaleza de cancelación de contratos durante la campaña en 2017, 2018. Eso se le hubiera devaluado 2% en los 15 minutos siguientes. Así es. Sí, pero lo que sucedió es que cambió la política monetaria de Estados Unidos. O sea, el presidente, digamos, este presidente ha tenido a un aliado los primeros 3 años de su gobierno que se llama Jerome Powell, el gobernador del Banco Central de Estados Unidos. Sí. Cuando canceló el aeropuerto, digamos, comparando la iniciativa de reforma eléctrica o energética, como bien dice Sabino, energética plus más minería, como dice Sabino, ¿no? Sí. No es solamente eléctrica. Con la cancelación del aeropuerto, este es un evento más importante, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y sus consecuencias. Totalmente. Cuando se canceló el aeropuerto hubo una pequeña devaluación del peso y semanas después, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos cambió su política monetaria hacia una política más laxa, que no ha dejado, sino que ha profundizado, el peso se empezó a revaluar. Entonces, el presidente de la República ha interpretado que la relativa fortaleza del peso es un endoso a su programa económico, cuando en realidad es consecuencia de la política laxa monetaria de Estados Unidos. Cuando eso cambie en los próximos meses, vamos a tener la reacción de los mercados mucho más en flor de piel de lo que tenemos hoy en día. Entonces, digamos, en los 3 últimos años del presidente López Obrador,
el espacio para hacer política, como dice bien Sabino. Creo que esto tiene un objetivo político. Hacer política con la política económica va a ser más reducido para el presidente. Entonces, yo coincido con la lectura de Sabino. Esto tiene como fin las elecciones en 2022, en 23, pero sobre todo en 24. Es una estrategia de posicionamiento para la polarización y para la división, digamos, de la oposición, particularmente el PRI. El presidente piensa, si el PRI queda dividido, porque pegarle al PRI en el términos energéticos es pegarle en la línea de flotación, cualquier alianza posible de la oposición en 24 es inviable con respecto a Morena, y ese, creo yo, es el objetivo fundamental de haber planteado una reforma tan radical como esta. El radicalismo también puede explicarse en el sentido de tener fichas de negociación y ceder cosas obvias como la retroactividad de los contratos. Claro. O sea, la retroactividad de los contratos, eso no va a suceder. Esa va a ser la última perla que el presidente dirá, como ya he dicho muchas veces, voy a respetar todos los contratos ya firmados porque no soy como los demás, ¿no? Sí, sí. Y eso le puede dar cierto espacio al PRI para decir, ya ven, ya la corregí y sucedió. Yo creo que desde el punto de vista de la oposición, si quieren tener una probabilidad más alta de éxito, no deberían entrar en una negociación de vamos a modificar los artículos, sino rechazarla de saque y sin negociación. Sí, yo estoy de acuerdo, yo también lo he dicho, a mí me parece esto más político que el tema de que realmente este presidente quiere esa reforma, pero en una de esas pasa la reforma y tiene esas implicaciones tan importantes, Blanca. Sí, yo coincidiendo con ustedes en que, con Sabino que lo puso ahora sobre la mesa, que lo central desde su punto de vista es lo político, yo coincido en que es importantísimo lo político. Lo que no coincido es que López Obrador sepa que su propuesta de reforma es mala. Sí es maximalista y sí tiendo a pensar que es una ficha de negociación, empezar, digamos, muy alto en tu estrategia negociadora para poder ceder cosas que van a ser, además, me parece hay dos monedas de cambio que estará utilizando el gobierno frente a la oposición para tratar de convencerlos o forzarlos a que voten a favor de la iniciativa. Por un lado, pues la cola que le pisen a los digamos, diputados de oposición y a los senadores de oposición, y por otro lado, pues justamente concesiones en relación a esta propuesta tan maximalista. Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo en que para él no sea importante la sustancia de la reforma que está planteando en materia energética. Sí, me parece que lo ha dicho desde hace muchos años, su propia biografía, su geografía personal, digamos, nos habla de que para él sí es sustantivamente importante el tema de recuperar una presencia mucho más fuerte del Estado en el manejo de la energía y con ello asegurar la soberanía energética de México. Estoy de acuerdo. La seguridad. Creo que no es nada más una cosa de unos espejitos que está utilizando para dividir a la oposición. Por otro lado, coincido en que pues, le presenta una ocasión extraordinaria para tratar de, el objetivo central, desarticular Va por México, o sea, la posible alianza opositora entre PRI, PAN, que son los dos importantes, que tendrían alguna posibilidad de darle la pelea en el 24 a Morena. Totalmente, yo sí coincido contigo, o sea, coincido que sí es un tema político, desde luego, Sabino, pero vaya, si saliera la reforma tal y como la envió el presidente López Obrador, creo que eso haría muy feliz a López Obrador desde el punto de vista, déjame ponerlo así, ideológico, más allá del interés político. La convicción ideológica de López Obrador creo que sí está ahí en esa iniciativa de reforma, Sabino. Sí, lo que quiero poner en valor es el hecho de que para él lo importante es el testimonio, dejar el testimonio del intento. Si esta reforma no se aprueba, López Obrador políticamente gana muchísimo, gana causa, gana razones suficientes para continuar el movimiento, decir que están vivos los conservadores. Si llega a ganar en esta, se va a enfrentar a todos los problemas económicos de su implementación. No nos hagamos bolas. Políticamente, López Obrador vive desde la lógica del mártir, desde la lógica del opositor, quiere poner en evidencia todas las voces que están diciendo que eso no es posible. Él sabe que
si esta reforma se aprueba, tiene problemas con Estados Unidos, tiene problemas con su gabinete, tiene problemas de pago, tiene problemas de instrumentación, tiene muchos problemas. Me queda claro ideológicamente que él lo tiene ahí, pero creo que el testimonio es lo que está tratando de recuperar. Él va por esa legitimidad política, por eso trajo de Cuba a Díaz-Canel, por eso está mandando señales de radicalización lo suficientemente intermedias como para que su base diga, este es su gobierno de izquierda, seguimos con él y no se me sale de control. No perdamos de vista los enfrentamientos o los pequeños motines que está teniendo en Chiapas, lo que le pasó en Puebla, los gritos que empieza a tener en los lugares. Él regresa el 20 de noviembre al Zócalo de la Ciudad de México porque él sabe que necesita recuperar esa parte popular que lo llevó a la presidencia de la República y sin la cual no va a poder llevar a la presidencia de la República a la candidata o el candidato que él quiera. Él necesita esa batalla y no ha encontrado otro. ¿De qué hablaríamos si no estuviéramos hablando de la reforma energética planteada por el presidente? Pues estaríamos hablando del COVID, estaríamos hablando del crecimiento económico del año que entra, que no va a ser ni con mucho el que tenemos este año, estaríamos hablando de los problemas reales del país. De la Oye, Sabino, pero a mí me gusta que estemos hablando de esto, porque finalmente esa es la gran discusión en el tema eléctrico, sin duda. Pero la gran discusión es hacia dónde quiere ir México en términos de modelo económico. Si es más por el camino nacionalista o es más por el camino neoliberal. Pues hombre, discutámoslo. A mí me parece fundamental. Qué bueno que el presidente López Obrador lo ponga sobre la mesa. Sí, pero los términos de la conversación, la visión de futuro, la manera como lo está planteando, hace que él sea el dueño de la agenda y de la conversación. Él lo está poniendo en la lógica de buenos contra malos. Él lo está poniendo en la lógica de conservadores contra liberales. Él está dominando la agenda y está tocando el pandero y la oposición que se creyó la idea de Va por México, ya quedó claro que Va por México pues no funcionaba, ¿verdad? Los que plantearon el Va por México como ese bloque opositor que se iba a poner frente al presidente, ya lo estamos viendo resquebrajarse. Y todos esos son los temas de política. Porque el escenario del 24, el presidente de la República, es la pulverización del sistema de partidos, es la fragmentación del sistema de partidos, y en la medida en que eso esté pulverizado, su resto mayor tiene mayor posibilidad y viabilidad para el futuro, porque este proyecto sigue adelante. Y este tema puede regresar y puede volverse a plantear en otro momento, en mejores condiciones, en donde no tengan que negociar con nadie. Lo que no quiero que perdamos de vista, y esa es mi opinión, es que detrás de un tema de política pública que al presidente ni le importa ni le entiende, porque en los temas de política pública hay que reconocerlo, López Obrador no se sofistica en esos niveles. Su tema, su agenda, su perfil es político. Y en esos términos hay que dar la batalla. El presidente va a romper al PRI, ¿por qué? Voto por voto y expediente por expediente. Va a agarrar a cada gobernador, a cada diputado. No, totalmente. La lógica de voto por voto y expediente por expediente los va a traer amagados. Y si el PRI falla en contra, ya rompió la alianza y está liberado de los compromisos necesarios para eventualmente emprender acciones contra algunos. Y esto los está amagando. Y viene Ayotzinapa dentro de una semana, y vienen los temas del SAT y la UIF la otra semana, y así los vamos a tener. Y evidentemente eso amaga a la oposición. No nos dimos cuenta que desde la elección intermedia se cometió el error de pensar en que se podía en un bloque opositor enfrentarse a López Obrador. Y está sacando sus mejores instrumentos. Bueno. Esa es mi opinión. Pues sí, está interesante, caray. Estoy seguro que vamos a seguir platicando de este tema. Es el gran tema, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias. Y sin duda. Y yo creo que no hay que, digamos, menospreciar tanto al presidente López Obrador y su visión de la parte de acción gubernamental. No, pero en particular, al contrario. La idea de que hay una sola manera correcta de hacer política pública. Pensemos en la nacionalización, ¿sí?, del petróleo en México o en el New Deal en los Estados Unidos y cómo se pusieron los mercados y luego resultó que no era tan enloquecido. Entonces, nada más quiero dejar eso ahí de que no hay una sola manera correcta de hacer política pública. Es una agenda política, no de política pública. Bueno, no, yo también creo que es de las dos. Es de las dos, yo creo que es que la política pública, sobre todo, es que hay una cosa medio esquizofrénica de un país que quiere integrarse a la potencia capitalista más importante del mundo, que es Estados Unidos, y que por otro lado presenta una
iniciativa de este tema que viola los derechos de propiedad. O sea, aquí lo que tenemos es ya que definirnos. Que no transita, Leo. No, bueno, pero ya hay que definirnos. Vamos a ver. Ya hay que definirnos qué queremos como país. Esa es la verdad. No podemos seguir en esta esquizofrenia de sí, pero no, pero sí, sí hasta acá, nada, ya. En fin, gracias Luis, gracias Blanca, gracias Sabino. Chao. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, oiga, nada más que le prendieron fuego a uno de los íconos de la ciudad de Acapulco, que es la discoteca BBO. Vamos a tratar de entender qué pasó, qué está pasando en el estado de Guerrero con Eduardo Guerrero. Regresamos.